Ejercicio 6, asociación mixta. Vamos a hacer uno de los ejercicios 6, el que está totalmente a la derecha, está el esquema. Ahí nos muestran, hay tres capacitores que dicen C3, no es que no tienen el mismo voltaje, la misma carga, sí la misma capacidad. Entonces lo vamos a distinguir con una letra ahora. Y el otro es un capacitor 2. E igualmente lo que vamos a hacer es redibujarlo esto. Esto vamos a decir que es el capacitor A, este es el B, este es el C y este es el D. Lo que vamos a hacer es, tenemos acá la pila, ahí está representada esquemáticamente, la rayita cortita nos indica el polo negativo y la raya larga el polo positivo, pero es 100% esquemático y no nos preocupa dónde está la carga positiva y dónde está la carga negativa. Lo que vamos a redibujar es como para ver qué capacitor está en serie y qué capacitor está en paralelo, porque acá hay una asociación mixta. Vemos que sale de la pila, nosotros vamos a dibujar la pila, acá está el positivo, el negativo. Sale de la pila y al único capacitor que va es al capacitor A. Sale de la pila, al único capacitor que va es al capacitor A, que tiene una capacidad C3. Sigue y se bifurca el cable en los dos capacitores. Entonces acá se bifurca el cable en dos caminos y tenemos por un lado el capacitor B, que tiene capacidad C2, y por otro lado el capacitor C, que tiene capacidad C3. Después se vuelven a unir los caminos y aparece el capacitor D, que tiene una capacidad C3, sigue y entra en la pila. Lo que vemos a simple vista es que el 2, el B y el C, estos C2 y C3, están en paralelo porque comparten la información en sus caras, ¿no? Estas dos caras reciben lo mismo, reciben el mismo cable. Este cable va directo a las dos caras. Y las otras dos caras también están conectadas. Estos dos capacitores están en paralelo. Si yo a estos dos los reemplazo por uno solo, paso a tener el capacitor A, un capacitor que no existe, que es el B más C, y otro capacitor que es el D, y la pila. Estos tres capacitores, recordemos, este B más C es la suma en paralelo de estos dos. Este capacitor es un capacitor equivalente que en realidad no existe, pero esto sería lo equivalente. Ahora vemos que el A, el BC y el D están en serie, porque están compartiendo caras entre sí, y solo este capacitor va a la pila, el D, una de las caras del D va a la pila y toma los negativos, las cargas negativas, y solamente una de las caras del A toma las cargas positivas. Después, acá habrá cargas positivas. En este capacitor, en esta cara hay cargas positivas. Del otro lado necesita cargas negativas, pero estas cargas negativas se las roba al capacitor BC. Por eso aparecen acá cargas positivas en el BC. Y estas cargas positivas en el BC necesitan cargas negativas en esta cara. ¿De dónde salen estas cargas negativas? Del D. El D se pone positivo porque le dio cargas negativas al BC. Y el D toma directamente las cargas negativas de la pila. Acá están las cargas negativas, acá están las cargas positivas. Una vez que analizamos esto, lo que vemos después es, bueno, el BC es este capacitor. Bueno, acá tendrá las cargas positivas, acá y acá. No tienen por qué ser la misma cantidad.
y acá estarán las cargas negativas. Estos tres que están en serie los podemos transformar en un solo capacitor que será el A más BC más D. Ahora, esta suma B más C es en paralelo. O sea que podemos poner B paralelo C. Esto es una nomenclatura que no es obligatoria, es como para ir teniendo un orden. No es obligatoria. Acá tenemos el B paralelo a C y el A es en serie con eso y es en serie, ¿sí? Tenemos la suma A en serie con el paralelo de BC en serie con el D. Lo que vamos a hacer es primero entonces ver cuánto es el capacitor este equivalente que nos va a servir para sacar los voltajes en cada uno de estos tres capacitores y después con el voltaje del BC paralelo vamos a sacar las capacidades de cada uno. Entonces, lo primero que hacemos es sumar para ver cómo hacemos para llegar a este capacitor. Para llegar a este capacitor, para saber qué capacidad tiene este capacitor, tengo que sumar la capacidad en serie, que eran las inversas de la suma de las inversas, del A, el BC y el D. Pero el BC no sé la capacidad, porque no existe este capacitor. Entonces lo primero que tengo que averiguar es cuánto vale la capacidad del BC. ¿Cuánto vale la capacidad del BC? Y bueno, es la suma en paralelo del B más el C. Entonces, primero, yo quiero saber la capacidad de B paralelo C, que es igual a la capacidad de B más la capacidad de C, que es igual a 2 microfaradios más 3 microfaradios. Entonces, la capacidad de B paralelo C es 5 microfaradios. Recordemos, en paralelo a las capacidades se suman, no hace falta saberlo de memoria, lo tenemos que tener anotado a mano. Las capacidades las teníamos en el listado, ¿no? La capacidad del 2 es 2 microfaradios, la capacidad del 3 es 3 microfaradios. Este tiene 3 microfaradios, este tiene 3 microfaradios, este tiene 3 microfaradios, este tiene 2 microfaradios y la pila 12 volts. Pila o batería es lo mismo. Bien. Estos dos capacitores entonces ya los juntamos, los transformamos en un único capacitor que tiene 5 microfaradios. Este ya lo sabemos, tiene 3 microfaradios y este también lo sabemos, tiene 3 microfaradios. Ahora podemos sumar estos tres en serie para obtener el último, el total. La suma en serie es la suma de las inversas. Es la inversa de la suma de las inversas. Entonces la capacidad del A serie B paralelo C serie C, serie D, perdón. O sea, la suma de estos tres en serie es la inversa de 1 sobre 3 microfaradios más 1 sobre 5 microfaradios más 1 sobre 3 microfaradios. La inversa de la suma de las inversas. Esto, obviamente, lo resolvemos con la calculadora. 1/3 más 1/5 más 1/3. Esto da 13/15. Como tengo que hallar la inversa, es 15
treceavos, ¿no? Esto es a la menos 1. 15 sobre 13. La capacidad total, que es esa capacidad, es 15 sobre 13 microfaradios. Teniendo la capacidad total, puedo sacar la carga total. Bueno, calculamos la capacidad total y reordené un poco los dibujos. Llegamos entonces, porque ahora vamos a ir camino inverso. Nosotros teníamos originalmente esto. Capacitor A, B, C y D. Lo transformamos en simplemente en C. Estos dos en paralelo lo transformamos en un solo capacitor y estos tres en serie lo transformamos en uno solo. Ahora estamos trabajando con el de arriba, del cual ya calculamos la capacidad, que es 15 sobre 13, que podemos poner el número directamente, que es la capacidad en microfaradios de ese capacitor. Con eso podemos sacar la cantidad de carga de este capacitor, que es la misma cantidad de carga de estos tres capacitores porque están en serie. La capacidad total es igual a la capacidad del A, es igual a la capacidad del DC, y es igual a la cantidad de carga, no la capacidad. La cantidad de carga del total es igual a la cantidad de carga del A, la cantidad de carga del BC y la cantidad de carga del D. Porque están en serie. Entonces, si calculo la cantidad del total, ¿cómo calculo la cantidad del total? El voltaje total por la capacidad total. Capacidad total por voltaje total. Esta es fórmula general para cualquier capacitor, no hay que sacarla de memoria. Saco la cantidad de carga que tiene en total ese capacitor y es la misma cantidad de carga que tiene el A, el BC y el D. ¿Cuánto da esto? La capacidad total, 15 sobre 13 microfaradios por los 12 volts. Y esto, calculadora, 15 dividido 13 por 12, 13,84. Este resultado lo vamos a almacenar en la memoria A. Esto da 13,84, 85 prácticamente, micro Coulomb. Una de las cosas que nos piden es la capacidad en cada uno de los capacitores. Bueno, la cantidad de carga, perdón. La cantidad de carga en A y la cantidad de carga en D ya la tenemos. Es esa. La cantidad total en A, en BC y en D son 13,85 microcoulomb. Entonces, de A ya tenemos la cantidad de carga. Esto es 13,85 microcoulomb. Con esta cantidad de carga pasamos a acá y vamos a analizar el A, el BC y el D. El que sería el más complicado es el BC. A y D son simples, me piden el voltaje y las energías. Vamos con el voltaje. Lo sacamos de esa misma fórmula. El voltaje va a ser igual a la cantidad de carga sobre la capacidad. Es esta misma fórmula. El voltaje, cantidad de carga sobre capacidad. En el A, vamos a hacer primero el A, va a ser el voltaje en A, la cantidad de carga en A, 13,85 microcoulomb, sobre la capacidad de A, que son 3 microfaradios. El voltaje en A es 13,85 dividido 3. Es el 13,85 que guardamos en la memoria porque lo vamos a usar 3 veces. Este dividido 3 me da 4,61 volt. Prácticamente 4,62 volt. ¿Sí? Porque micro con micro
se simplifican. Por otro lado, podemos sacar el BC, el B paralelo a C, que será el voltaje B paralelo C. También 13,85, los 13,85, pero dividido la capacidad de BC, que es 5, o sea, es este mismo resultado dividido 5. 2,77. Es el mismo, la misma cantidad de cargas sobre 5 microfaradios. Y por último vamos con el C, con el D, perdón. Vamos a saber el voltaje de D, que es igual a los 13,85 microcoulomb partido en la capacidad, que es 3 microfaradios. Entonces el voltaje de D va a ser igual al voltaje de A, 4,62 volts. Estos sumados me tendrían que dar 12. Obviamente hay un tema de decimales, ¿no? Esto, 4,62 más 2,77 más 4,62 no me da 12. Me da 12,01. Porque los valores tienen decimales y nosotros redondeamos. La única información que me falta ahora es con BC. Y a lo último dejamos para la energía de todos los capacitores. Ahora paso a este sector. A y D, ya tengo toda la información, pues yo quiero sacar la energía. Vamos a anotarlo por acá, la fórmula de energía. Un medio de la cantidad de carga por el voltaje, ¿no? Para A, ya sé la cantidad de carga en A. Es 13,85. Y sé el voltaje en A, 4,62. De hecho, el capacitor D tiene la misma energía, porque tiene la misma cantidad de carga, que es 13,85, y tiene el mismo voltaje. Así que los dos tienen la misma energía. Vamos con el BC paralelo, que sería esto de acá. Nosotros ahora ya sabemos el voltaje, que es 2,77 volts. Si yo elimino el resto, que no me importa, porque D ya no me importa, y A ya no me importa, lo único que tengo ahora son esos dos capacitores en paralelo, y como si tuviera una pila, porque en realidad no tengo acá una pila, como si tuviera una pila, y esta pila es de 2,77 volts, porque ese es el voltaje que hay en el BC. Calculamos cuál es el voltaje que tiene el BC, 2,77. Ese es el voltaje que tiene el BC. Tengo el voltaje en paralelo, es el mismo voltaje para los dos. El voltaje en B es 2,77 volts. Y el voltaje en C también es 2,77 volts. Ahora, teniendo eso, puedo calcular cuántos electrones, qué cantidad de carga hay. ¿Por qué? La cantidad de carga la saco por la capacidad multiplicada por el voltaje. Entonces, en B, la carga en B será la capacidad en B por el voltaje en B. La cantidad de carga en B es la capacidad de B, 2 microfaradios, por el voltaje de B, 2,77 volts. Entonces, la cantidad de carga en B, 2 por 2,77. De nuevo, ese 2,77 en realidad no es exacto. 2,77 por 2, 5,54 micro, porque el micro no se fue, y Faraday por volt da Coulomb.
Esa es la cantidad de carga en B. La cantidad de carga en C, hacemos la misma cuenta. En C, la cantidad de carga en C es el voltaje en C por la capacidad de C. La cantidad de carga en C, el voltaje es el mismo, 2,77 volts. Y la capacidad de C, 3 microfaradios. Entonces la cantidad de carga en C son los 2,77 por 3, 8,31. Microcoulomb. ¿Sí? Porque el micro no desapareció. Y volt por faradio da en Coulomb. Esta, por las dudas, para que no la perdamos, son la capacidad, la carga digo en A, y es también la carga en D. La carga en A, la cantidad de electrones, la carga en A, la carga en D es 13,85. La carga en B, 5,54. La carga en C, 8,31. Y tenemos los voltajes de todo. El voltaje de A, el voltaje de B, el voltaje de C y el voltaje de D. Lo único que me faltan son las energías. Vamos de nuevo a pasar en limpio. Y lo único que nos queda por calcular son las energías, que es nada más que hacer la cuenta. Bueno, reorganizamos entonces todos los valores. La carga total era 13,85, que es la misma que la carga en A y la carga en D. La carga en B, 5,54 microcoulomb. La carga en C, 8,31. Y teníamos los voltajes. Bueno, el voltaje total es el de la pila, 12 volts. El voltaje de A, que es igual que el voltaje de D, 4,62 volts. Y el voltaje de B y de C, que están en paralelo, también tienen 2,77. El de A y el de D, que tengan el mismo voltaje, es de casualidad, porque la capacidad de A y la capacidad de D es la misma. Si no, no hubiesen tenido el mismo voltaje. Lo último que nos falta calcular es la energía. La energía es simplemente un medio de la carga por el voltaje, así que hay que hacer esas cuentas con la calculadora directamente. La carga por el voltaje dividido 2. Entonces vamos con A. Recordemos que faltan decimales, ¿no? 13,85, en realidad este lo teníamos almacenado en A, 13,84 por 4,62, que tampoco es exactamente 4,62. Todo esto dividido 2. 31,98. Y esto es en micro, porque el micro no desapareció. La energía en A es, vamos a poner directamente 32. 32 microjoules. La energía en D es la misma. La energía en D es 32. Esto es una U, para que no lo confundamos con la B corta. La energía, 32 microjoules. Ahora, en B es otro valor. Recordemos que acá hay tema de decimales, ¿no? 5,54 por 2,77, todo esto dividido 2. 7,67 la energía en B, 7,67 microjoules, y nos falta la energía en C, 8,31 por 2,77, todo esto dividido 2. 11,5. 11, prácticamente 11,5 microjoules. Toda esta energía sale de la pila, así que toda esta energía tendría que ser igual a la energía total. De la pila salieron 13,85 microcoulomb, o sea, salieron toda esta cantidad de electrones con esta cantidad total de energía por cantidad de carga. Así que si yo hago la cuenta total, si hacemos
la energía total que salió de la pila es 1/2 de la carga total que salió de la pila por el voltaje total que entrega la pila. Esto es 1/2 de 13,85 microcoulomb por los 12 volts. Esta cuenta, tenemos entonces los 13,85 por 12 dividido 2. Me da una energía total entregada por la pila de 83,1. La energía total es de 83,1 microjoule. Esta suma me tendría que dar este resultado, porque toda la energía que salió de la pila fue a los capacitores. No hay energía de otro lado, no me puede dar ni más ni menos. 32 más 7,67 más 11,5 más 32, 83,17. ¿Sí? Esta suma da 83,17 microjoule. ¿Por qué la diferencia? De nuevo, por el tema de los decimales. O sea, está perfecto. Los dos dan 83. La energía total es de 83 microjoule. El problema hubiera sido si nos daba 83 y acá 183, como yo pensé que nos había dado 831 o 8000 y acá 8. La diferencia es únicamente por el tema de los redondeos, entonces a lo último podemos verificar que toda la energía que entregó la pila es la energía que está acumulada en los capacitores independientemente, cada capacitor. ¿Sí? Esta es la energía que tiene en A, la energía en B, en C y en D, y toda esta energía salió de la energía entregada por la pila.